Novena y última catequesis del ciclo de ejercicios espirituales que llevan por título En ti me refugio, Señor. Hemos hablado a lo largo de todas estas semanas, esta es la novena semana ya, de nosotros como discípulos de Jesús, partiendo de tantos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, invitados, movidos, fortalecidos por estar a la sombra de Dios, ¿no? Bajo la fuerza de Dios y con la fuerza de Dios. Muy bien, el Señor nos ha iluminado, yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Pues por todas las inspiraciones que me ha dado y que os he podido pasar a vosotros, porque no he sido más que el puente. Pero soy muy agradecido a Dios por ser el puente de donde ha llegado la palabra de Dios, primero a mí y después a vosotros. En esta última catequesis vamos a hablar del gran pilar de la fe, la roca de la fe, en ese contexto que estamos hablando. Vamos a ver a Jesús refugiado en el Padre. A Jesús refugiado en el Padre. Dejando aparte, digamos, no como desprecio, por favor, a su madre, a María de Nazaret, Jesús ni siquiera pudo refugiarse en sus apóstoles. Ya hemos visto a lo largo de estas catequesis cómo eran, vaya elementos que Jesús se escogió. Yo creo que Jesús, para que sus milagros se vean que son realmente inalcanzables a cualquier poder humano, escogió 12 personas de armas tomar. Había que hacer y rehacer todo en ellas. La cuestión es que Jesús no terminó ahí su forma de elegir. Podemos pensar, por ejemplo, en el que está dando esta catequesis, el Padre Antonio. Los que me conocen se echan las manos en la cabeza de lo confiado que ha tenido que ser Dios para elegirme a mí. Y podemos pensar también en quién, en vosotros que escucháis esta catequesis, llamados a ser discípulos de Jesús y discípulas de Jesús. Os voy a decir de entrada, acerca de estas elecciones de Dios, algo que probablemente ya lo habréis oído, pero que en esta última catequesis cobra una especial fuerza. Algo que dijo ¿quién? San Agustín. ¿Quién si no? Un hombre que venía de situaciones totalmente paganas. Y ahí ponía punto final, ahí ya está dicho todo, a todos los niveles moralmente hablando. San Agustín, viendo la obra que Dios había hecho en él, pudo decir para todos nosotros, pudo decir que no hay pecador que no pueda llegar a ser santo y que no hay santo que no haya sido antes pecador. Ahora ya entramos, ¿no?, en la catequesis, con esta confianza y con esta gratitud a Dios, con esta gratitud a nuestro buen pastor, que ha cogido barro, puro barro, y está haciendo monolitos de mármol, el discipulado, donde los desvalidos puedan apoyarse y preguntarnos cómo puedo encontrar a Jesús. ¿De acuerdo? Sí, pues adelante. La catequesis pues va por aquí, ¿no? Jesús rechazado no se apoya ni en Juan, ni en Pedro, ni en Pepito, ni en Manolito. No puede. Son la debilidad suprema. Es el pecado original, andante. Se apoyó pues en su Padre, en el Padre. Y esto es para nosotros una maravilla, ver que el mismo Jesús se tiene que apoyar en el Padre para poder hacer su obra. Como es una puerta abierta de que no nos podemos apoyar en nosotros mismos, sino en Él, que a su vez Él mismo nos apoya
en el Padre. Sí, bueno, yo sé que esta catequesis no la borraréis nunca, porque es la garantía de nuestro discipulado. No solamente esta catequesis, por supuesto, Dios me libre de hablar así, pero esta nos va a llevar a esta persuasión, a esta fortaleza, a este saber apoyarnos. Jesús, rechazado por el Padre, ya lo hemos dicho, ¿no? Este Jesús repasado, como refugiado en el Padre, es anunciado por el profeta Isaías. Refugiado, ¿no? No haber dicho rechazado, estoy ahora en duda, pero bueno, si lo he dicho, ya sabéis que quería decir refugiado. Refugiado en el Padre es refugiado en la palabra que el Padre le da. ¿Qué pensáis? ¿Que Jesús se le aparecía de noche como si fuera una estampita llena de luces? No. Dios hace las cosas mucho más serias, infinitamente más serias, apoyado en el Padre que le daba la palabra suya, donde podía apoyarse. Palabra de vida eterna, palabras eternas. Isaías anuncia esta profecía acerca del Mesías, acerca de Jesús. Isaías 50. Valía para Jesús, sí, pero la buena noticia, la maravillosa noticia, la divina noticia, es que así como era el apoyo de Jesús, también es tu apoyo y el mío. Ahí nos vamos a apoyar, tú y yo. Isaías 54, Jesús pone Isaías lleno del Espíritu Santo, si no, no podría escribir lo que escribió, nos dice estas palabras del Mesías a todos. Es el Mesías que está hablando, Jesús. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para hacer saber al cansado una palabra alentadora, su evangelio. Palabra llena del Espíritu de Dios, llena del aliento de Dios. Jesús fue fiel al Padre, apoyándose en su palabra. Fue fiel en cuanto hombre, sí, hay que decirlo. Porque sufría igual que tú y yo las ofensas. Y si un día, ayudando a su padre, se daba un martillazo en el pulgar, no se ponía a hacer letanías. Bendito sea el Señor por este golpe, bendito sea. No, decía, ¡ay, cómo duele! Como mínimo diría eso, ¿vale? Seguimos, ¿vale? No riáis. Seguimos. Mañana tras mañana, despierta mi oído. Dios mío, son infinitamente bellas estas profecías. Y el problema es que alguien ni siquiera las conoce. Alguien de misa diaria, y no le estoy juzgando, cuidado, no conoce estas profecías. Mañana tras mañana, quiere decir cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. ¿Por qué recibía este pan de cada día? Que le hacía fuerte ante el rechazo continuo, un día sí y otro también. Y como un día sí y otro también, el rechazo por parte de Israel era continuo, el Padre le daba la fortaleza en cuanto hombre para permanecer fiel. Mañana tras mañana, día tras día, alguien me va a decir, Padre, yo cuando rezo el pan nuestro de cada día, pienso en la Eucaristía. Pues claro que sí, me parece muy bien. Pero es que la palabra que te hace fuerte hace que la Eucaristía sea mucho más luminosa, el misterio de Dios dentro de ti. Por eso sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Mañana tras mañana, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor, Yahvé, mi Padre, dirá Jesús, me ha abierto el oído. ¿Cuál fue el resultado de Jesús de tener el oído abierto? ¿Cuál fue el resultado? Que sabía mucho más, hombre. En fin,
que la cosa no va por ahí. Claro que sabía mucho más, pero ¿por qué? Estoy diciendo ¿por qué? ¿Qué le valía a Jesús saber mucho más? Tener la palabra en el alma, en el corazón, en las entrañas, en la mente, en la boca, en la garganta. ¿Qué le servía a Jesús? Pues continúa el profeta Isaías diciendo, no me resistí a la voluntad del Padre. El otro día vimos, ¿no? Tentado en el huerto de los olivos, no se resistió a la voluntad del Padre. En la soledad de su pasión, tuvo bastante con el Padre. Esto es una palabra bellísima para ti y para mí. Un día tendrás gente a tu lado que pueda entender lo que está pasando. Otro día no tendrás a nadie. La mayor parte de los días los que están a tu lado no conocen tu cruz. ¿Por qué? Porque si hablas de tu cruz es a lo mejor que tal persona te ha humillado delante de todos, te ha humillado, te ha calumniado. Y tú, como vas en la línea del perdón, te lo callas y lo hablas solamente con Dios. ¿Entendéis, no? Por dónde va tu estar con el Padre. Cosas que solamente Él tiene que saber. Dolores, calumnias, humillaciones, que solamente Él tiene que saber. Pues dice Jesús, yo no me resistí, no me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Jesús, azotado antes de su crucifixión, estaba proclamado, estaba profetizado y Jesús lo sabía. Y María también lo sabía. ¿Cuántas lágrimas anónimas de la Virgen María que ni siquiera permitió que las viera su hijo? Pero conocía estas profecías y lloró a solas con el Padre. ¿De acuerdo? O como mucho con San José, su marido, y lloraban juntos, porque San José también conocía estas profecías. Pero Jesús no vio ni una lágrima de ellos. Ahí está la grandeza enorme, divina, de María y de José, de saber llorar con Dios, no con su hijo, para hacer más cruel su dolor. No. No me resistí, no me hice atrás, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que besaban mi barba, no hurté mi rostro a insultos y salivazos. Dios habría de ayudarme. Dios era mi fuerza. Por eso Jesús sabía que el refugio le vendría del Padre, porque el Padre pondría en sus manos su fuerza, la fuerza divina. Yahvé habría de ayudarme. Dice, para que no fuese insultado, pero fue insultado, sí, pero el insulto no acabó con él, y por eso fue mayor que los insultos. Profecía de Isaías 50, versículos del 4 en adelante. Se me ocurre hacerte una sugerencia. Me viene en este momento y te la digo. Mañana, cuando hagas los laudes, por ejemplo, en vez de hacer la lectura que se hace después de los 3 salmos, la cambias por esta. Pero palabra a palabra. Tienes que paladear cada palabra, como la estoy paladeando yo y te la estoy transmitiendo. ¿Cuál? Isaías 50, del 4 a 7. Nada más. Suficiente. Puedes continuar, porque la profecía es bellísima, pero, en fin, no quiero salirme de la catequesis, que es Jesús refugiado en el Padre, aunque esto ya sería más que suficiente. Y fui a la pasión porque sabía que mi Padre me ayudaría. Aun cuando cayera con la cruz en el suelo, Él me ayudaría a levantarme y extendería las manos en la cruz. Y salvaríamos el mundo. Y llevaremos el perdón
de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero, porque no saben lo que hacen, porque no te conocen. ¿Veis la belleza infinita de entrar en la palabra de Dios? ¿Veis la belleza infinita? Bueno, pues continuamos con este Jesús que nos roba el corazón cuando nos parte la palabra. Es lo que acabo de hacer yo. Acabo de partir una palabra. Y esto de partir la palabra, Dios lo da a quien lo busca, a quien lo pide, a lo que va haciendo poco a poco, ¿no? Ya os dije muchas veces que escuchar estas catequesis, con eso Dios está poniendo hilos en vuestra alma, hilos catequéticos que os van a enseñar a partir la palabra. Pero el mérito no es del Padre Antonio Pavía, porque los hilos me vienen del cielo, me vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No seáis idolatras, olvidaos de mí. Además soy muy feo, razón de más para que os olvidéis de mí. ¿De acuerdo? Adelante. Adelante, sí, con nuestro Dios. Ahora vamos a ver un texto de Juan. Un texto de Juan en que vemos Jesús que se apoya en el Padre y que Jesús que nos dice cómo apoyarnos en Él y en el Padre. Juan 8:31 en adelante. Decía a los judíos que habían creído en Él, que le seguían, ¿no? Le seguían como podían, con 1000 tropezones, con 1000 escándalos, pero ahí estaban, con 1000 debilidades, pero ahí estaban. Por eso incluso cuando tropezaban, Dios les quería tanto, Jesús, les quería tanto. Podían decir, a estas alturas, tienen dudas muy grandes de mí, pero no se van. Podían resolver su vida de otra forma. Nada, nos vamos otra vez con nuestras barcas a pescar. O Mateo, voy a coger mi oficio de publicano, que era muy bueno, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto. No se iban. Jesús se le llenaba de ternura el corazón, de que a pesar de tantas dudas, de tanto rechazo como le tenían a Jesús, y por extensión a ellos también, que los consideraban imbéciles por seguir a un loco como Jesús, la ternura de Jesús no les faltó. No les faltó. Bueno, esa es la razón por la cual tú, con tantos tropezones, no te falta la ternura de Jesús. Podías decir como los apóstoles, ¿para qué tanto evangelio? En la casa de vecinos donde vivo yo, de 80 personas, vamos 12, nada más a la parroquia, a la misa. Los demás pasan, se van a comer por aquí y por allá, pasan de Dios. Bueno, quitando Semana Santa, que toca echar lágrimas el Viernes Santo, ya, nada más. O en la procesión del patrón del pueblo, ahí sí hay que salir por la calle Mayor. Que nos vea la gente con el traje folclórico, con el traje nuevo y la corbata, vale, vamos ahí, que nos vea, y se acabó. ¿Por qué estoy aquí con la palabra un día sí y otro también y no cambio? ¿Que no cambias? Jesús sabe que estás cambiando, porque cada día de perseverancia en la palabra es un día de cambio en tu vida, aunque sea 1 milímetro. Tú no lo ves, pero Jesús lo ve. Y ese milímetro que has crecido en ese día llena de gozo y de alegría a Jesús. A Jesús. Es como si explotase, la ternura de Jesús y va hacia ti. Porque podías pensar como en el mundo. Si Dios existe, es problema de Él, no es problema mío. Esto lo he visto yo escrito en una pared. Es visto escrito en un graffiti en la pared. Si Dios existe, el problema es suyo.
Ahí está, la blasfemia servida, la incoherencia, la burla, la prepotencia, el orgullo. Bueno, y encima te ven que vas a misa. ¡Hala ahí! Y te ven que estás en tal grupo. ¡Hala ahí! En tal comunidad. ¡Hala ahí! Sin más. Pues dice Jesús, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice sois, seréis. Hay que dejar que la palabra se vaya asentando, que vayas teniendo más confianza en la palabra que recibes, porque la medida de tu confianza en Dios es la confianza que tengas en la palabra. Os voy a poner un ejemplo, no es una burla, ¿vale? Dios me libre, no va a ser una burla, pero es un ejemplo un poco para que tomemos conciencia de que no podemos decir cosas así como así. Por ejemplo, la ejaculatoria más común que tenemos respecto al corazón de Jesús, al bendito corazón de Jesús, ¿cuál es? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Vale. Bueno, pues te pongo un ejemplo. Son ejemplos de siempre, pero te van a arrojar mucha luz. Una persona ha hablado mal de ti, ¿vale? Y encima mintiendo. Y tú lo comentas con los tuyos para que vean el corazón espantoso que tiene esa persona que ha mentido y te ha calumniado, para que todos vean qué tipo de alimaña es. Vaya alimaña para hablar mal de ti. ¿Tienes derecho a hacerlo? Voy a decir una barbaridad. Sí, tienes derecho a defenderte y hacerlo y a decir que has sido una alimaña. ¿Pero qué, Padre Antonio? No vengas con tonterías de Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. No, tú no has confiado en que Él te haga justicia. Has confiado en tu lengua. No lo digo para meteros el dedo en el ojo, para deciros lo fácil que es vivir engañado. Si esto os ha servido, damos gracias a Dios. Creo que sí. Son ejemplos que nos abren los ojos. Os digo una cosa. Llevo 50 años de sacerdote. Perdón, creo que son 51. Sí, 50 fue el año pasado. He visto tantos corazones convertidos cuando se les ha abierto los ojos con ese tipo de predicación, que digo yo, ha valido la pena. Algunos no hacen caso, eso ya no es mi problema, pero muchos sí han hecho caso y han cambiado totalmente y su vida es otra y son luz de Jesús en el mundo. Son luz de Jesús en el mundo. Si os mantenéis en mi palabra, si os mantenéis en mi evangelio, aunque no lo entiendas, si os mantenéis en mi evangelio, aunque no puedas con él, si os mantenéis en mi evangelio. ¿Por qué? Aunque no puedas con él. ¿Por qué? Pues porque Dios, cuando actúa en ti, hace lo imposible que tú no puedes hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo dijo la primera vez Dios a Abraham, cuando le dijo que ya con 90 y tantos años, tanto él como su mujer Sara iban a tener un hijo. Y se echaron a reír, Sara se echó a reír. Y hay que perdonarla, a mí no me extraña, es que vamos, cualquiera se echa a reír. Y le dijo el ángel, no te rías, es que para Dios no hay nada imposible. Nosotros nos echamos a reír también si decimos, un día tú podrás ser un discípulo de la altura de los apóstoles. ¡Ay! Te partes de risa. No te partas de risa. El proyecto que Dios tiene sobre ti es que seas la dimensión del apóstol y déjale a él que vea la dimensión. Pero apóstol eres, tanto en masculino como en femenino. Digo apóstol mujer porque decir apóstola es una patada en el ojo de la gente sensata. Hay gente que lo hace, pero bueno.
Pongo ahí punto porque lo que tenía en la lengua es para decir perdón. Entonces, para no pedir perdón, punto, y os reís porque os imagináis lo que podría decir. Si os mantenéis en mi palabra, seréis mis apóstoles. Vale para hombres y para mujeres. Y no te preguntes la dimensión. La dimensión es la que Dios quiere. Pero es la dimensión que permite que diga de ti, tú eres mi apóstol amado. Tú eres mi apóstol mujer amado. Tú, porque creíste en mi palabra. Nos espera una vida maravillosa. No importa si va a ser de 3 meses o 13 años. Maravillosa. Porque estáis revestidos de la palabra. Y la palabra es la luz de Dios. En el principio existía la palabra. Capítulo 1 de Juan, prólogo. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba en Dios. Y la palabra era Dios. En ella estaba la luz. La luz de lo alto, la luz de Dios. Esa palabra, luz de Dios, es la que envuelve tu corazón y tu alma y tus entrañas, todo tu ser. Cuando el Evangelio está dentro de ti, lo entiendas o no lo entiendas. Si lo ves imposible, quiere decir que estás en la verdad. No eres un soñador estúpido, con perdón de la palabra. Estás en la verdad, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo dijo a Abraham, se lo dijo a la Virgen María, lo dijo a los apóstoles, cuando habló del desprendimiento. Para Dios no hay nada imposible. Dios no busca héroes. Busca gente que se haga pequeña y de los cuales Jesús pueda decir, te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas, tus palabras, estas cosas se refiere a tus palabras, ¿vale? Esas cosas que se refieren a sus palabras, las has ocultado los sabios de este mundo. Por eso los fariseos no se enteraron de nada. Tenían un bloque de piedra en la mente que les impedía el paso de la palabra al corazón. Y no quisieron entender porque no se fiaban de Dios. Al final, el que no entiende la palabra, ciertas cosas, una cosa que la veas imposible. No entiendo. No seas cara dura que no entiendes. No entiendo lo de perdonar 70 veces 7. Claro que no lo entiendes. No has perdonado una sola vez en tu vida, vas a perdonar 70 veces 7. Empieza, verás que bien no entiendes. Otras cosas son imposibles. Hay que dejárselas entre Dios y tú, que hace posible lo imposible. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos, ¿no? ¿Por qué has ocultado estas cosas a sabios inteligentes? Las has revelado a los pequeños. Los pequeños, los que nacen de la palabra. ¡Ah! Siempre que sí. A los que nacen de la palabra, Jesús les llama mis pequeños. O los pequeños de mi Padre, que es lo mismo. Por eso cuando volvemos al prólogo del Evangelio de San Juan, la palabra es la luz verdadera. Eso es el versículo 9 en adelante. Es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Y vino a los suyos, a Israel, y no la recibieron. Pero ahí estamos, a los que la recibieron. Esta palabra que recibieron, esa palabra les dio poder para hacerse hijos de Dios. Te lo traduzco mejor todavía. Esta palabra que recibieron les dio poder para hacerse ¿qué? Del círculo de los hijos de Dios, de los pequeños de Dios, mis hijos, dice Dios. Un círculo muy amplio, pero círculo de los pequeños de Dios. A los que lo recibieron. Cuando María recibió el mensaje del ángel, preguntó,
¿Cómo será? No conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tú como discípulo tienes que seguir paso a paso los de tu madre. Ahí tienes el Evangelio, Padre Antonio Pavía, o señora Isabel o María Fernanda, o como te llames. Ahí tienes el Evangelio. Voy a hablar. Ahí tienes el Evangelio, Julián, sí, el de Chile. Y tu mujer, Alejandra, ahí tenéis el Evangelio. Y nos ponemos todos a temblar. ¿Sabéis por qué nos ponemos a temblar? Pues porque cualquier persona que tenga sentido común tiembla, ¿vale? El que dice, voy a poner que me lo como. Ya, sí, el golpe que te vas a dar va a ser mayúsculo. Terminas, vamos, no te digo yo, pegando botones en una chaqueta porque ya se te olvidó hacer todo lo demás. Entonces, a ti te dice Dios lo mismo que dijo por medio del ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque el Evangelio está lleno de mi Espíritu. Juan 6:63, mis palabras son Espíritu y son vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y lo que nacerá de ti es que el discipulado. ¿Ves el paralelismo tan bello que hay con la Virgen María? ¿Ves el paralelismo bello y divino que hay con nuestra Madre? Cuida bien ese paralelismo, cuídalo bien. Y María, cuando dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dijo hágase, porque ahí solamente me toca dejar trabajar a Dios. En mí está mi disponibilidad, hágase. En tu discipulado es exactamente lo mismo. Mi Evangelio lleno del Espíritu vendrá sobre ti. Y lo que van a hacer de ti se llama discipulado. Ese discipulado que lleva una marca. ¿Qué marca lleva, Padre Antonio? Tú queréis saber todo, ¿no? ¿Queréis saber todo? Bueno, os lo voy a decir. La marca que lleva el discipulado dentro de ti es exactamente la misma. ¿La misma que? La de San Pablo. Acoges el Espíritu Santo, acoges el Evangelio lleno del Espíritu dentro de ti, te mantienes en el Evangelio como hemos visto antes, creces con el Evangelio, y ya puedo decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, el Padre Antonio Pavía, el que vive, no, es Jesucristo el que vive en mí. Vale para Isabel, para Fernanda, para Francisco, para todos los nombres de los que estáis escuchando esta catequesis. Y vuelva a bramar con el corazón, con la furia del corazón. No os quedéis las catequesis. Todos tienen derecho a escuchar eso. Si la rechazan, ya es problema de ellos. No os quedéis con ellas. Tienen que oírlo todo el mundo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le va a importar un pepino tu pasado. Él viene sobre ti, hace todo nuevo, hace nuevo todas las cosas. Es una nueva creación. Ya lo anunció el profeta Isaías. Y lo que nazca de ti se llamará el discipulado, porque ya no eres tú el que vive, es Jesucristo el que vive en ti. ¿Y qué tienes que hacer? Ahí sí, al 100%, al 100%. No vayas por el atajo, porque te pierdes. No vayas por el atajo porque te pierdes. Esto solamente, que es imposible, Dios lo hace posible solo cuando repites las palabras de nuestra Madre. Hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu Evangelio.
Imposible para mí, pero posible para ti. Pues hazlo, hágase, aquí estoy. Y paso a paso, día a día, tus ojos verán que vas creciendo en el Espíritu de Dios. Creedme, si yo esto no lo viera a lo largo de todo mi sacerdocio en tanta gente, no me atrevería a deciros esto. Era como meteros en un callejón sin salida, un engañaros para quedar bien, para que veáis cuánto sabe el Padre Antonio, sí, cuánto sabe. Narices de bellota, cuánto sabe. Y el Señor me dice, habla, que alguno va a creer. Y aquí estoy yo, hablando, hablando, mañana, tarde o noche, por donde puedo, sabiendo que hay gente que cree. Y Dios me hace conocer esta gente que cree, aunque vive en Panamá o en México, que nunca he estado, en Panamá tampoco. Pero Dios sabe mover los hilos. Y se pone en contacto conmigo para que siga enviándoles estas cosas. No os quedéis con ellas, no os quedéis. Son los talentos que tenéis en vuestra mano. No os quedéis con ellas. Porque si tú tienes un círculo de 4 personas y otra persona tiene un círculo de 400, el problema es hacerlo. Las cuentas se lo dejáis a Dios, que mirará con un amor infinito a esa persona que está inválida en su casa en un sillón de ruedas, pasando a solamente 4 personas. Esto es acreedora esta persona de la infinitud del amor de Dios, porque esto lo agradece Dios, lo agradece Dios, lo agradece a Dios, lo agradece. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos en eso, ¿no? Los pequeños de Dios ven y oyen cosas en el Evangelio que nadie es capaz de ver ni oír, aunque se lo sepa de memoria. Y es que Jesús lo dice después del texto que os he leído antes. Dice, volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, en las catequesis, aparte, le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver y oír lo que vosotros veis y oís, y no lo oyeron, por la razón que sea, ¿vale? Porque el Mesías, Jesús, es la plenitud de la revelación. La pena es que, teniendo esta plenitud de poder ver lo que ni siquiera los santos del Antiguo Testamento, mucho más santos que nosotros, por lo menos más que yo, bueno, más santo que yo es cualquiera, ¿vale? Hasta el perrito de mi casa. Dejando esa parte, Exactamente, ¿no? Que nos ofrezca la plenitud de su esplendor, partiéndonos la palabra del Evangelio. No podemos pedir más. Ay, Padre, yo quisiera que me partiera un poquito más la palabra. Déjale a Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe que está llenando tu espíritu de su espíritu. Déjale trabajar a Él. Déjale trabajar a Él. Bueno, pues seguimos, Señor, ¿verdad que sí? Seguimos, ¿no? Jesús se refugia en el Padre. No pudo refugiarse ni en Juan, ni en Santiago, ni en Pedro. Hasta después de la resurrección, estos hombres eran lo que eran. Se refugiaban en el Padre. ¿Cómo partiría Jesús los salmos allá en la noche, en el descampado? Estos salmos que se sabía de memoria. ¿Qué queréis? ¿Que rezaba de corrida como rezamos nosotros? Esto no llega al Padre, hombre, ya. Dejaros de engaños. Paladear cada palabra. Paladear cada versículo. Detenerse porque hay algo que te está moviendo. Esa era la oración de Jesús al Padre en cuanto hombre. Esta es nuestra oración que agrada a Dios. Paladear y paladear y paladear
¿eh? Y de la oración ya se da el salto a la adoración, en la cual sobran los libros. Basta con la mirada. Pero eso ya es la experiencia de cada uno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El que tiene una mirada contemplativa está preparado por el Espíritu Santo para adorar a Dios en su propia casa. Sí, como digo a tanta gente le he dicho, a ti te viene un impulso de adorar a Dios a las 7 de la mañana. Y te levantas para adorar. Es que a esa hora no está abierta la iglesia. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Te sales a dar vueltas por la ciudad hasta que abran la parroquia? Por favor, puedes adorar a Dios en tu casa. Porque cuando el Señor te está partiendo la palabra, te está partiendo su espíritu. Y puedes adorar a Dios perfectamente. Hombre, a mí si me dan a escoger entre ir a adorar a Dios ante el Santísimo o en la custodia, por supuesto, o en mi casa, en mi cuarto, prefiero, ¿no? Pero es que a veces no se puede. A veces no se puede. Y Dios se deja amar, contemplar y adorar ahí donde hay un corazón que le ama y que le busca. Que le ama y que le busca. Jesús se refugia en Dios. A mí me llama mucho la atención cuando el encuentro de Jesús con la samaritana, no vamos a hablar de samaritana, para no perder el hilo de la catequesis. Al final la samaritana se va contentísima porque sabe que se ha encontrado con el Mesías y se queda allí, llegan los apóstoles que habían ido a 4 kilómetros que estaba el pueblo a comprar un poquito de comida, de pan y lo que fuera, ¿no? Bueno, queso, lo que fuera entonces, ¿no? Y le dijeron, maestro, come. Jesús está en ese momento en otro mundo. Ha partido la palabra a una mujer ajena al pueblo de Israel. Una mujer que mezcla el culto al Dios de Israel con idolatrías concretas. Nos suena eso, ¿verdad? Sí. Quizá nuestra vida interior hemos hecho tanto de esto, ¿no? Pero bueno, dejémosla ya ahora. Pero está emocionado Jesús, porque ha visto que esta ciudad de Samaria, medio pagana, medio idólatra y medio religiosa, recibe el anuncio de esta mujer que ha ido loca, como un cohete, a anunciar a aquel pueblo. He encontrado un hombre que me ha dicho lo que he hecho, me ha leído la vida entera, no será el Mesías. Y creyeron. Y Jesús lo sabía. Y su corazón estaba en manos del Padre, lleno de gozo. Resulta que el primer pueblo que creyó en Jesús no era el pueblo de la pureza del pueblo de Israel. Era Samaria, que había mezclado las idolatrías de Asiria, porque fue invadida por los asirios durante un tiempo, con el Dios de Israel. Y ahí la mezcla estaba servida. Y creyeron en esta mujer, y creyeron en el Mesías. Fueron los primeros. Y Jesús se emocionó con el Padre. Y cuando le dijeron, maestro, come, no se trata de tener hambre, no en ese momento estás tan lleno que lo de comer hay que esperar. Dice, yo tengo para comer un alimento que vosotros todavía no conocéis. La buena noticia, ¿cuál es? El todavía. Porque cuando nos enseña a partir la palabra, ya ese alimento lo conocemos. O sea, Padre, que el día que yo parto la palabra, ese día no como, ¿no? Había preparado una paella y vale, se la regalo al vecino. A ver, señor o señora, puede regalar la paella a quien te dé la gana, pero si por haber tenido una visita de Dios en tu alma no vas a comer, es para tirarte de las orejas y decirte, oye, por favor, ¿no puedes tomarte un tubito de pastillas de sentido común? ¿Has comido la presencia de Dios? ¡Celébralo con una buena comida!
Claro que sí. Y si es posible, con un buen postre, un buen dulce. Claro que si tienes esa visita de Dios todos los días, no te digo yo, de aquí a un año, la de kilos que habrás engordado y vas a echar la culpa al Padre Antonio. Lo que faltaba ya. Bueno, estos toques de la catequesis también ayudan a relajarnos para tener abierto más abierto el oído. Bueno, mis queridos, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús pendiente del Padre. Jesús pendiente del Padre. El Padre, el refugio de Jesús. Y en ese momento, por las alegrías internas que tiene, dice, no, comed vosotros. En ese momento estoy comiendo algo mucho mejor. Ya después tomaré un poco de vuestra tortilla de patata, pero ahora dejadme ahora. Este alimento del Padre lo tengo que aprovechar bien. Es muy bonito todo esto. El que se refugia en el Padre, la de detalles que el Padre tiene con él son inmensas. No se pueden escribir en un libro. Están escritos en letra de oro, en tu alma. Los escribe el Espíritu de Dios dentro de ti. Tus experiencias majestuosas de Dios, que las tienes. Todo esto de manteneos en mi palabra, que dice Jesús, manteneos. Cuando os insulten, manteneos en mi palabra. Es refugiaos en mi palabra. El que se refugia en la palabra se está refugiando en Dios. ¿Qué crees? Jesús se te va a aparecer para que te refugies. ¿Pero qué te crees? ¿Que Jesús es un maniquí? Por favor. Te está diciendo, y no lo entiendes, que te refugies en su palabra. Manteneos, refugiaos, manteneos en mi palabra. Manteneos en ella. Y conoceréis la verdad. Ya no iréis detrás de señuelos, no iréis detrás de espejismos, ya no vais detrás de me dijeron aquí, me dijeron allá, aunque sea bueno, que lo será. Vale, de acuerdo, lo será. Pero infinitamente menor al que Jesús te está diciendo. Mantente en mi palabra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ya sabrás por dónde caminar. Sabrás cómo orar, la oración que agrada a Dios. Sabrás muchas cosas, cada vez más, cada día más. Manteneos en mi palabra significa refugiaos en mi palabra, como Jesús se refugiaba en la palabra del Padre. Él mismo lo dice en Juan 8. Yo guardo la palabra de mi Padre, lo cual quiere decir yo me refugio en la palabra que mi Padre me da. No busquéis milagritos, ¿vale? Eso tiene muy poco recorrido. La emoción del milagro se va enseguida. Os voy a dar un ejemplo. Lo he dado otras veces, pero en este contexto lo vais a entender mucho mejor. Si los milagros tuvieran que ver con la fe, repito, abren la puerta a la fe, pero la fe es algo mucho más serio. ¿Por qué? Porque, y ahora me daréis la razón, si los milagros tuvieran que ver con la fe como una roca, como la fe adulta, la que ama a Dios, si tuvieran que ver con eso, explicadme cómo es que aquellos que vieron miles de personas, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, todo un pueblo, Betania, y luego lo supo todo Jerusalén. El paralítico caminando, el ciego que se le abrieron los ojos. Y tantos y tantos y tantos milagros. Hablamos de miles de personas, ¿verdad que sí? ¿Me dais la razón que hablamos de miles de personas? Vale, ahora, por favor, respondedme a esta pregunta. Si estos milagros ayudaran, o digamos, tuvieran que ver con la fe seria, la fe adulta, explicadme cómo fue posible que tantas miles y miles y miles de personas que vieron estos milagros gritaron como locos diciendo muerte a Jesús, vida a Barrabás. ¿Alguien me lo quiere explicar? Sí, voy a mantener silencio para que reflexionemos.
Id allí donde se gesta la fe. La fe se gesta en el Evangelio de Jesús, en la palabra en general, pero el broche de oro es el Evangelio de Jesús. ¿De acuerdo? El Evangelio de Jesús. Así es. Apóyate en Dios. Apóyate en su palabra. Y vamos a ese testimonio de Pablo. A mí me enternece cada vez más Pablo. Cuando empezó su conversión, pues Pablo, como buen fariseo, era un bocazas, ¿no? Y no se convirtió al día siguiente. Y por eso dice, estuve aquí, estuve allá, y aquel que se calle, y el otro que no sea no sé qué, y aquella es una vieja chismosa, que sí, que lo dijo. Después se arrepintió 1000 veces, claro que sí. Era cuando decía visiones por aquí, visiones por allá. No soportaba eso, no soportaba, y lo entiendo que no lo soportara. Venía donde venía, de una vida totalmente destruida por esas estupideces, y le quemaba la sangre. Ahí dejamos el punto. Porque se fue convirtiendo, cada vez fue más dócil, más suave, mejor hablado. Y cuando está en la cárcel en Roma y piensa que ya su vida va a durar muy poco, nos dice algo bellísimo. No dijo, he evangelizado más que los demás. Es que un día tuvo la cara dura de decir que evangelizaba más que los demás. Que fue cierto, porque se recorrió Europa 3 veces, en barcas y naufragando por aquí, pasando hambre por allá, pero lo soltaba. Bueno, quizás sería porque Dios quisiera que oyéramos eso. Pero cuando llega al ocaso de su vida, ya no cuenta batallitas. Sí, batallitas las llamamos, batallitas. Ya, y tú, deja ya de contar batallitas también. Dejó de contar batallitas y se hizo pequeño. Dios fue fiel con él. Le hizo pequeño. Era un monstruo, ¿eh? Le hizo pequeño, pequeñito, íntimamente amado por Dios. Y nos dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 en adelante. Porque yo, nos dice a todos, estoy a punto de ser derramado en libación, o sea, el martirio. El momento de mi partida es inminente. Y ya no habla de las grandes conversiones, tanto por aquí. No habla nada de eso. No, se ha hecho tan pequeño que se da cuenta que lo más maravilloso de su vida es lo que va a decir en estos momentos. He competido el buen combate, el combate de la fe. Jesús combatió esa fe, ¿cuándo? En las tentaciones del desierto, que hizo que el demonio huyera. Pablo dice lo mismo. He competido el buen combate. He llegado a la meta. He mantenido la fe. Manteneos en mi palabra, dijo Jesús. Nadie le entendió. Pablo, he mantenido la fe. ¿Por qué? Porque me he mantenido en la palabra. Y todos los apóstoles pudieron decir lo mismo. Por eso tuvieron la fuerza para ser mártires. La fuerza para afrontar humillaciones que nadie quiere, ¿verdad que no? Insultos que nadie quiere, ¿verdad que no? Burlas que nadie quiere, ¿verdad que no? Desprecios, todos sufrieron, un día sí y otro también. Y Pablo es como si hablara en nombre de todos. Hemos mantenido la fe porque nos hemos mantenido en el Evangelio. Nos hemos mantenido en la palabra. ¿Os dais cuenta que la fe es infinitamente bella? Que la infinita dignidad de un cristiano, de un hombre, le viene por el Evangelio que va guardando en su corazón, alcanza una infinita divinidad. Y dignidad, perdón, también divinidad. Pero os dejo con ese testimonio de Pablo. Ya no dijo nada de sus andanzas misioneras, sufrimientos, hambre, cárcel.
Podía decirlo, tenía derecho a decirlo, pero Dios permitió, le dio Espíritu Santo en plenitud para que la última herencia que recibamos de Él sea esta. La última herencia que hemos recibido de San Pablo es: he combatido el buen combate. Me he mantenido en el Evangelio, que es lo mismo que decir, me he mantenido en la fe. Y por eso mismo, porque se ha mantenido en la fe, escuchad esto que os va a llenar de alegría. Os va a quitar muchos miedos, os va a quitar muchos miedos. Os lo digo. Y desde ahora me espera la corona de la justicia. ¿De qué corona habla? De ser coronado con el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Una corona inmortal. Y Pablo sabe que esa corona ya le espera. La ha estado viviendo en su alma, en su corazón. Alegraos, porque esto no es un privilegio de Pablo. Es un privilegio de todos los que alcanzan el discipulado. Ay, Padre, si a mí me queda mitad camino por recorrer. Si has amado lo que has andado, no tengas miedo. Jesús no te pide más. Si has andado la mitad o la cuarta parte, si cada día das un pequeño paso, no hagas mediciones. Déjale que Jesús mira por ti y te diga: tú eres mi hija amada, he visto cómo caminas. He visto cómo has dicho: se acabó, voy a caminar en la verdad del Evangelio. Tú eres mi hijo amado. No hagáis cuentas, por favor. No hagáis cuentas, no hagáis cuentas. No hagáis cuentas, por favor. Porque Jesús no sabe nada de matemáticas, no sabe de cuentas, sabe de corazones, de un corazón de quien le dice: aquí estoy, Señor. He perdido muchos años de mi vida, pero aquí estoy. Y ahí alcanzas la plenitud por la forma de decir: aquí estoy. Eso sí, no dejes el aquí estoy para mañana, porque a lo mejor ese juego habla muy mal de ti. Hoy, si estás convencido, lo dices. Y no tengas miedo, ni mires para atrás, porque las medidas de Dios no son las nuestras. Las medidas de Dios no son las nuestras. Jesús, refugiado en Dios. Nos quedan 2 minutos. Ay, Dios mío. Aquí el tiempo corre demasiado deprisa. Debe ser por el calor. Aquí estamos en verano. Estamos sudando la gota gorda. Os cuento el final del Salmo 91, el que rezamos en completas los domingos. Mirad a Jesucristo en la cruz, ¿vale? ¿Ya lo habéis visto a Jesucristo en la cruz? Pues mirad. Dice: pues Él, Jesús, se abraza a mí. Yo le libraré, le levantaré. Conoce mi nombre, o sea, me conoce a mí. Me llamará: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y yo le responderé. Estaré con Él en la desgracia, en la crucifixión. Le libraré, le glorificaré. Le daré largos días, le daré mi gloria. Le daré la salvación desde la cruz. Se la daré. Esto que se cumple en Jesucristo nos podría importar muy poco o nada si nos dijera que está escrito para que se cumpla también en ti, en cada discípulo, en ti y en mí. Lo vamos a leer de otra forma, nos queda 1 minuto. Tú te abrazas a mí, sí, María Luisa, y ahí estáis todos. Te libraré, te levantaré, porque me conoces. El que conoce el Evangelio me conoce a mí. Me llamará y le responderé: aquí estoy, hija mía, hijos míos, aquí estoy. Estaré contigo, sí, estaré contigo en la desgracia, sí. Dame tu espíritu, dámelo. Te libraré, te glorificaré. Bendito sea Dios. Rezad por mí. Demos gloria a Dios por este ciclo de catequesis salido del horno del cielo, no del pobre padre Antonio Pavía.